Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañen en el canal del Poder Judicial de la Federación, en un programa en donde tenemos una invitada y dos invitados de lujo, porque vamos a hablar de libertad de expresión en riesgo. Y qué mejor para conocer a detalle, discutir y analizar sobre este tema que a nuestros panelistas de este día. Doy la bienvenida al doctor Raúl Contreras Bustamante. Bienvenido, doctor. Voy a leer brevemente algo de lo que han hecho. Si no los conocen, mucha gente los conoce. El doctor Raúl Contreras fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM por un periodo de 8 años. Es profesor titular de la facultad y es investigador nivel 3 del SNI. Bienvenido. Gracias, Elisa, por la invitación. Gracias. También está con nosotros la maestra Claudia de Buenuna. Ella es la primera mujer en presidir la Barra Mexicana Colegio de Abogados, profesora también de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Academia Mexicana de la Comunicación. Bienvenida. Muchas gracias, Qué gusto. Elisa, por la invitación. También se encuentra con nosotros Ricardo Homs. Él es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, autor de diversos libros, conferencista, consultor. Bienvenido. Gracias, Elisa. Pues un tema que nos convoca el día de hoy, muy importante para todo lo que impacta en nuestra sociedad. Hablar de libertad de expresión cruza prácticamente pues, derechos y libertades básicos e importantísimos en cualquier democracia. Lo voy a poner así para arrancar de manera muy general, doctor, pero está en riesgo. Estamos haciendo esta pregunta por el momento tan importante que está viviendo nuestro país. Bueno, yo creo que habría que recordar que democracia y libertad de expresión son conceptos muy correlativos. Sí. Un gobierno democrático es un gobierno que se basa de la opinión de los ciudadanos, Sí. de la opinión y de la expresión de los ciudadanos que se ven reflejadas, manifiestas en los votos. Entonces, hablar de libertad de expresión y hablar de que está en riesgo la libertad de expresión sería hablar de que un gobierno que tiende o que presume de ser democrático, pues está dejando de serlo. Y creo que sería un término muy grave. Creo que este concepto de la libertad de expresión ha sido a lo largo de la historia siempre una lucha y una conquista social. Hay que recordar que durante siglos la libertad de expresión simplemente no existió. Sí. Empezó por ahí, por la Revolución Francesa, a hablarse de la libertad de conciencia y en la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento conlleva precisamente de manera implícita la libertad de expresarlo, la libertad de escribirlo, la libertad de difundir el conocimiento. Entonces, todos los gobiernos a lo largo de la historia de la humanidad no les ha gustado la libertad de expresión. Esto hay que decirlo, esto es una conquista y que el hecho de que se alcance no quiere decir que ya se alcanzó y se queda para siempre. Entonces es una cosa en la que tenemos que luchar de manera permanente. En este sentido, esta es una conquista ciudadana, ¿no? Como lo planteas en este momento, haciendo este breve recuento histórico de cómo hemos avanzado o cómo fuimos avanzando a lo largo de tantos años aquí en nuestro país. Y en estos contrastes, ¿cómo nos situaríamos en este momento, Claudia? ¿Cómo consideras que es el momento que estamos viviendo en nuestro país? Mira, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con Raúl. La libertad de expresión y la democracia son dos temas que tienen que ir de la mano. Me preocupa muchísimo esta nueva ley de telecomunicaciones en la que se está de alguna manera poniendo en tela de juicio esta libertad de expresión. ¿Qué sucede? Que la libertad de expresión tiene un derecho con el que se cruza, que es la dignidad del ser humano, el respeto, o sea, los límites a la libertad de expresión, y que es los valores morales de la persona, su identidad, su sexo, estado civil, nacionalidad, raza, creencias, todo esto es lo que se tiene que
digamos, preservar a través de, por la Constitución en el artículo 1, les denomina, se me fue la palabra, les denomina, no importa, son los valores que tendría que preservar la libertad de expresión. O sea, yo tengo libertad de expresión hasta en tanto no afecte la dignidad de las personas. Esos son mis límites. Pero siempre han existido estos límites. ¿Qué sucede cuando la libertad de expresión se excede y afecta? Bueno, pues tú tienes el derecho de réplica si se trata de un medio de comunicación o tienes el derecho de demandar por un daño moral. Pero cuando el propio gobierno, la propia ley determina que los contenidos podrán ser verificados por un consejo formado por gente que determinará a la presidenta, los designará la presidenta, queda en manos de 5 personas o 6 personas. Si el contenido de lo que tú escribes, de lo que tú hablas, de lo que tú publicas en redes, afecta o no afecta al gobierno, a los intereses, y pues te pueden censurar claramente. Pero me parece muy importante, claro, que pongas ahorita sobre la mesa estos momentos con resoluciones que se están ya llevando a cabo, que hemos conocido, o con votaciones en el propio Congreso de leyes que se están aprobando ahorita muy, muy importantes, que van a impactar en mayor o menor medida a la libertad de expresión. Muchas otras cosas también que podemos comentar, pero para centrarnos en el tema que nos convoca. Y la ley de telecomunicaciones es una de ellas, pero ha habido también otro tipo de resoluciones ahora que mencionas sobre cómo expresarnos, los contenidos, lo que escribimos en redes sociales o no, que ya se están dando en este momento, en donde pues hemos puesto los focos rojos quienes nos dedicamos al periodismo, por ejemplo, en donde comienzan a sancionar a colegas por sus artículos o columnas en periódicos, o bien a la ciudadanía por lo que escribe en redes sociales. Eso ya sucedió también hace unos días en el tema de Sonora, sí. En donde sancionaron a una ciudadana, Carla Estrella, por haber tuiteado, ¿no? Ya es X, pero bueno, me gusta eso de tweet y tuitear, ¿no? Su opinión en relación a un caso de nepotismo que tocaba a un legislador importante de Morena. ¿En dónde estamos situados, Ricardo? ¿Cómo ves esta situación, tú siendo experto en el tema de comunicación? Elisa, creo que el tema de libertad de expresión, primeramente, quisiera decir, es un tema complejo. Tan complejo que involucra la libertad de prensa, con otras circunstancias diferentes del concepto de libertad de expresión. Es parte de lo mismo, pero se manifiesta de forma diferente. En la Academia Mexicana de la Comunicación conformamos el Consejo Asesor Jurídico, del cual forman parte la maestra Claudia, el doctor Raúl, y lo preside el maestro Luis Raúl González Pérez, quien fue presidente de la CNDH. ¿Sí? O sea, es tan importante el tema y está enfocado en libertad de expresión. Y acabamos de terminar un libro que va a salir publicado ya en unas semanas. ¿Sobre qué? Que se llama Ricardo? La libertad de expresión, la visión jurídica. Y cada uno de los miembros del Consejo Asesor Jurídico redactaron un capítulo desde la visión de su especialidad. Y entonces creo que es la problemática de hoy. Necesitamos exigir que se pongan no límites a la libertad de expresión, sino se definan los alcances y cómo se puede juzgar en cada caso, porque se están juzgando. No es lo mismo juzgar a un ciudadano, a ver, que juzgar a un funcionario público. O sea, entonces, ¿dónde queda la rendición de cuentas? O sea, pero además, perdón, te interrumpo porque lo que estás comentando, Ricardo, es muy importante, pero además se está haciendo todo lo contrario, o por lo menos hemos vivido en estos últimos meses justo la visión contraria. Parece que los funcionarios públicos
son las víctimas de la ciudadanía, Exacto. porque son ellos los que están denunciando, demandando, hostigando o llevando a distintas instancias a la ciudadanía por decir tal o cual cosa. Elisa, tocaste un punto fundamental que no he mencionado. El derecho a la información, o sea, ya global, es un derecho ciudadano. Ojo, o sea, quien tiene el poder está en la otra acera. No puede alguien que ejerce poder como para imponer, que tienen el poder para imponer, tienen el poder para sancionar, tienen el poder incluso para aniquilar a quien quiera. No pueden ajustar, solicitar que en base a la libertad de expresión. A ver, o sea, yo lo veo como inaudito. Otra vez, es parte de esta confusión que tiene el concepto, que lo manejamos todos con una simplicidad. No, es un tema muy complejo y más complejo cuando empieza a haber sanciones de millones de pesos, o sea, el patrimonio de alguien. O sea, es que no hay censura. Ok, no hay censura, si no, no hubiera salido, porque también las condiciones de la globalización y la tecnología y las redes sociales ya no permiten la censura, pero sí hay represión. Hay muchas formas de censurar, ¿no? Pero la represión es lo que estamos viendo hoy. Represión. A ver, comentas esto, cómo ha ido cambiando también la forma de relacionarnos y creo yo que de la confusión, que además no ha sido una confusión inocente, porque desde el propio poder se ha colocado, a ver, por ejemplo, yo les preguntaría, en el sexenio anterior, en el ejercicio de la conferencia llamada mañanera, el presidente decía, ellos mienten y por eso yo tengo esta conferencia, porque tenemos, para ejercer mi derecho de réplica. Entonces, ahorita que comentabas eso, que dices, no, es que los funcionarios, los políticos, los servidores públicos están en otra acera distinta a la ciudadanía. Entonces, podemos hablar que ejercía derecho de réplica el presidente de la República ante la ciudadanía. De ninguna manera. Doctor. Mira, Elisa, siempre en todo sistema político hay un conflicto entre dos principios que los abogados entendemos muy bien, que es la libertad y el orden. Siempre hay una lucha entre libertad y orden. Un gobierno muy democrático se inclina hacia la libertad, un gobierno menos democrático, totalizador, se va siempre a tratar de imponer más el orden. Entonces, qué bueno que Ricardo toca este tema porque hay que explicarle a la audiencia. Sí. Los derechos son de los ciudadanos. Los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones no tienen derechos, tienen potestades, responsabilidades, obligaciones. Los derechos son de la ciudadanía. Entonces, quien tiene derecho es el ciudadano. Un funcionario público en el ejercicio de su responsabilidad tiene que ejercer sus potestades y no son potestades de que hago o no hago, sino tiene que cumplir con sus obligaciones y tiene que entender que la opinión pública, de la cual se debe, porque la opinión pública lo llevó al encargo a través de los votos, en un ejercicio electoral mayoritario, la opinión pública no se agota en una elección, sino la opinión pública tenemos el derecho de revisar lo que se hace con el mandato que se les otorga, de exigirle cuentas, de corregirle que enmiende o incluso de removerlo. Entonces, un servidor público o funcionario público, como les gusta llamarse, tiene que entender que la opinión pública es el derecho ciudadano de llevar a ese funcionario público por lo que hace, por lo que dice o por lo que deja de hacer o por sus errores a los tribunales de lo que es la opinión ciudadana. Sí. Entonces, un servidor público tiene que entender que la opinión pública está en el derecho y en la exigencia de pedirle que rinda cuentas. Y cuando se equivoca, él tiene de alguna manera que entender que es un mensaje,
que si hace caso de la crítica, si hace caso de la opinión pública, puede gobernar mejor o puede corregir sus errores. Lo que no puede hacer es olvidar que el mandato se lo dio el ciudadano y entonces revertir los papeles y pensar que porque estás en el gobierno, tú tienes el derecho de imponerle la autoridad a un ciudadano. Y después me recuerdas tocar este tema, pero posteriormente, sobre el papel del periodismo, porque justo los periodistas, los comunicadores, estamos en la acera ciudadana y tiene que ver con todo lo que acabas de comentar hace un momento. Pero, Claudia, te veía que decías, sí, claro, esto... Son derechos intrínsecos de la persona. A la persona. Son nuestros derechos humanos, reconocidos en la Constitución. Entonces, el Estado, no sé si me ibas a preguntar algo. No, sí. Ya no te dejé. No, por favor. El Estado lo que tiene es que garantizar, por eso se llamaban garantías individuales, garantizarnos esos derechos, no reclamarnos como si estuvieran ellos del otro lado de la barandilla. Ellos son las víctimas. Ellos son las víctimas. Y bueno, tenemos, te puedo decir unos nombres nada más, de gente que ha recibido, unos cuantos, porque hay más. Laura Brugés, Laisha Wilkins, Carla Estrella, la que acabamos de mencionar, Jorge González, Denise Smith, Héctor de Mauleón, y podemos ir Carlos Velázquez, que lo llevaron al Senado. Y el periódico El Universal, claro. Y Hernán. Entonces, Hernán Gómez. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué es lo que estamos viviendo en este México en el que ya, si nos pronunciamos, quien se pronuncia, hombre o mujer, puede ser violencia de género, política en razón de género, lo cual es una desproporción completa porque no acaban de entender lo que es la violencia de género. Sí. Eso no es violencia de género. Este caso de Estrella, ¿verdad? Me llama mucho la atención y lo retomo porque ella es una ciudadana que tuiteó que, y lo fraseó a lo mejor no de la mejor manera. Bueno, uno además escribe en redes, pero bueno. ¿A qué hora escribes? Ella cuestiona el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, un morenista, haya movido cielo, mar y tierra para, y lo pone de otra manera, para que su esposa estuviera dentro de las candidaturas, que finalmente resultó ganadora, por cierto, para una diputación. Entonces, la mandan al banquillo de los acusados como violencia política en razón de género. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como no está completo, nada más tiene 5 magistraturas, una falta ese día, entonces quedan 4, 2 dicen eso no es violencia política en razón de género, y 2 dicen sí es, pero como entre esas 2 está la de la magistrada presidenta, tiene voto de calidad, entonces una mujer, Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral, tiene voto de calidad y condenan a esa ciudadana. Además, una mujer, que conoce perfectamente lo que es la violencia política en razón de género. Que la presume que ella es experta en el tema. Entonces, están mal utilizando, desvirtuando una figura tan importante por lo cual las mujeres y también personas en general hemos luchado para que se considerara y se configurara la violencia política en razón de género. Ahora la están manoseando, malutilizando y desvirtuando desde el poder. Exacto, jamás utilizamos nuestra lucha, porque tú, yo y muchísimas mujeres y hombres más hemos luchado por un reconocimiento, pero jamás porque se desvirtúe. Este es el contrasentido completamente de lo que es en sí la violencia política por razón de género o la violencia de género. Es la violencia por el hecho de ser mujer. Ojo, ahí empieza. Te violentan por el simple hecho de ser mujer, no por ocupar una candidatura, no por ser la esposa, por tu situación de ser mujer. Y si parte de ahí, entonces analiza si hay violencia política, de género. Sí. Y ponen además como castigo el que ella ponga en sus redes un texto, ofrezca disculpas públicas. No. Cosas tremendas, pero voy a otro caso, a ver si recuerdas, Ricardo, este caso de un señor que, de manera incorrecta, agrede, se pelea, le grita al
presidente del Senado. Ahora, de la Cámara de Diputados nos vamos al Senado, todos morenistas. En el aeropuerto, me parece, no sé si era una sala VIP. En la sala VIP. ¿Verdad? Y después se utilizan todos los recursos del Senado para demandar a este hombre, y finalmente este hombre acaba siendo exhibido de manera vergonzante, me parece, en el Senado, leyendo un texto humillante, ofreciendo disculpas aquí con el presidente del Senado. Ahí, obviamente... Tomándose un café, ¿eh? ¿Cómo retratan, cómo analizan desde el punto de vista también jurídico de comunicación y de estas amenazas a la libertad de expresión, independientemente que fue incorrecto que le gritara y que insultara, ¿no? Eso no está, o sea, poniendo que sí fue incorrecto que un ciudadano o quien fuera insulte, agreda. Sí, yo creo que esta violencia desde el poder definitivamente no es más que un mensaje a toda la población. O sea, es un mensaje a todos los que publicamos. Cuidado que se metan con alguien de nosotros, porque tenemos el poder vamos a decir, judicial para poder sancionarlos. O sea, y eso sí, se ufanan de que ya no existe la censura. Pues que lo que hoy existe es represión, porque el momento que es posterior a la acción, ya es represión. O sea, así lo entiendo yo, y no soy abogado. Sí, yo soy comunicólogo. O sea, entonces es peor todavía esa represión, sobre todo cuando lleva un mensaje a la población, y ya no se diga a los medios. O sea, y además, es justamente... Perdón, y el castigo, las cantidades. Creo que a Laisha o a Carla eran 2 millones de pesos, ¿no? Pero también podemos meter ahí... Pero Carla además no trabaja. ¿What? Carla es una ama de casa. Por eso. Entonces, Carla Estrella, a ver, tenía que haber verificado su capacidad económica. O sea, a lo que voy es que realmente se van contra el patrimonio de la persona. Esto abre la caja de Pandora, porque se puede abrir también en este México violento y con delincuencia organizada, simplemente a la extorsión. Puede convertirse en un medio de extorsión. O sea, creo que amerita hoy un replanteamiento desde el Estado mexicano de cuál es el alcance, no los límites de un derecho, el alcance y cuándo cae pues, en ciertos... porque además si leemos este tuit de Carla Estrella, pues uno dice, ¿de verdad? Es que uno lee cosas terroríficas y lo que la gente escribe, es decir, si a esta persona por escribir esto la sancionan y el voto fue en su contra, pues ya hay que cerrar todo, ¿no? Sí, pues digo, ya hay que cerrar redes, ya hay que, porque en cualquier momento, pues con lupa te pueden acusar de lo que sea. Y si ¿no? tenemos unos segundos, déjame leerte nada más el primer párrafo del artículo 7º constitucional. Sí. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Es el primer párrafo. Sigue, no se puede restringir, etc. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Violó este artículo. ¿Y qué es lo que han hecho todos? Han violado este artículo. A ver, y háganle como quieran, porque yo digo, bueno, si violan este artículo, ¿qué nos queda a nosotros si la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Cuáles son los recursos que dejan a la ciudadanía para defenderse? Si quieren, los dejo con esta pregunta. Ya, porque un comentario, aprovechando ya lo pero que dijo. Creo que vamos a... Sí, no, dime. Definitivamente. Yo veo una extralimitación de funciones. Sí, ¿En totalmente. qué momento cae en una institución electoral que la parte electoral tiene sus tiempos? Sí, porque además fue de la elección anterior. O sea, no era la elección de jueces. No, fue la de hace un año. Fue la elección de hace un año, entonces vieron sobre el tuit que sacó hace un año, en donde dicen invisibiliza
a la hoy diputada, ¿no? Que es cuyo esposo, para no decirle de esposa, cuyo esposo es pues un poderosísimo legislador morenista. Ahora sí que ¿quién podrá defendernos? Raúl, ¿qué nos queda? Hago esta pregunta, pero ahorita abundamos en ella. Mira, Alicia, y consta que lo voy a decir en la Casa del Poder Judicial. Sí. Desde la academia estamos muy preocupados de ver cuál será el comportamiento de la nueva Suprema Corte de Justicia y cuál será el comportamiento de los nuevos jueces de distrito y magistrados. Porque este tipo de cosas que comentamos, para nosotros los abogados hubiera sido muy fácil, con un amparo lo tiramos para atrás. Hay una inconstitucionalidad brutal, nada más por lo que dice el artículo 7º, si le sumas lo del sexto, pero además el tribunal sancionó a alguien que no era parte del proceso. Así es. O sea, el tribunal podía haber sancionado a un candidato contra otro candidato, un partido que hablara de un candidato. Ni siquiera era parte del proceso. Era una ciudadana que tenía la libertad de expresar su opinión. Y el tribunal se extralimita. Pero aunque el tribunal se siente hoy intocable porque es la última autoridad en materia electoral, no fue un tema electoral lo que resolvieron, fue un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales. No le compete. Entonces nosotros lo entendíamos muy fácil, ese caso, el de Tamaulipas, el que fuera, sabíamos que teníamos el recurso del juicio de amparo. Sí. A mí me gusta decirle a los alumnos y a quien me escucha, los derechos humanos no están concebidos para defender a los humanos de los marcianos o de los venusinos. Están concebidos para defender a los humanos de los humanos con poder político. Entonces, la lucha de los derechos humanos es contra los abusos de los funcionarios que se suben al ladrillo y que creen que pueden revertir ese poder que les ha dado la ciudadanía y tratarlos y utilizar sus facultades en contra. Entonces, esperemos que los nuevos jueces de distrito, que la nueva corte entienda que la única defensa que tenemos los ciudadanos en contra de un funcionario que tiene el monopolio de la fuerza pública, que tiene a su cargo guardaespaldas, que tiene camionetas blindadas, que se sienta en la periquera del Senado y se siente, y además tiene fuero, la única defensa que tenía, y micrófono, la única defensa ciudadana que tenemos era el Poder Judicial. Uy, y fíjate, y ese Poder Judicial Federal, cuando dice se extralimita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, repito, estamos hablando de dos personas, dos magistraturas, el magistrado Felipe Fuentes y la magistrada Mónica Soto. Ellos son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que condenó a una ciudadana porque el otro magistrado y la otra magistrada votaron en contra. Es decir, con dos personas bastó para que se extralimitaran de esa manera, condenaran a una ciudadana y fallaran a favor del gran poder cada vez más concentrado. Y la pregunta es, pues, ¿ante quién están ellos resolviendo? ¿A quiénes están favoreciendo? ¿Por qué? ¿A quién protegen? ¿A quiénes están protegiendo? ¿O cuáles son las colusiones que se tienen? Están protegiendo, nos están amedrentando a quienes hacemos uso de la voz en los diferentes medios. Y no fue además un tema de, a ver, resuelves así, ¿no? No sé. No lo sé. O sea, no sé. La pregunta que hacías. Son muchas dudas las que se Las tienen. resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inapelables. Sí, en materia electoral. En materia electoral, pero en materia de derechos. Violentaron los derechos fundamentales de una ciudadana. Puedes pedir y ese asunto, en términos normales, si no estuviéramos hablando de que los jueces ya están haciendo maletas y de que no sabemos cuándo van a empezar a entenderle los que van a llegar, nosotros diríamos, a través de un amparo, seguramente, esa resolución que no es electoral, es una resolución que sale de la competencia, se la podría haber tirado una sentencia, no en temas electorales, sí, pero sí en temas de derechos fundamentales. Claro. Nos quedamos ahorita con esta idea, vamos a hacer una pausa y volvemos con la segunda parte del programa. Volvemos.
continuamos charlando sobre libertad de expresión en riesgo y han puesto cosas sobre la mesa muy, muy importante. Claudia, comentábamos sobre los mecanismos que hay para defender precisamente la libertad de expresión, pero también lo que se ha ido aprobando a nivel legislativo, el actuar de las distintas instituciones y cómo se ha ido acotando también la posibilidad de una mayor protección a la libertad de expresión en los últimos años. Sí, mira, a raíz de la aparición de las redes, la libertad de expresión se hizo un derecho que siempre lo tuvimos, pero se captó como un derecho de todos y todas para poder expresar nuestras ideas en espacios específicos donde nos sentimos cómodos para hablar. Hay quien lo hace en Twitter, o en X, hay quien lo hace en Instagram o en lo que sea, vamos. Y entonces esto se ha generado, esto ha estorbado mucho a quienes detentan el poder y les molesta que la gente tenga estos espacios para hablar y para decir lo que piensan, porque antes tenías que llegar, tener acceso a un periódico o a un micrófono, lo cual no era nada común, para poder expresarte. Pero si cualquier persona, como lo hizo Carla en su momento, Carla Estrella, o lo hace periodistas, o lo hacemos personas profesionistas, o no, quien sea, podemos decir, y la gente, si quiere te sigue, si quiere te lee, si quiere te pone un like, un me gusta, o te retuitea, repite lo que dijiste para que otros lo vean, o no, te ignora y punto. Y ese es nuestro derecho, y es el derecho de los demás, y yo también puedo hacer lo mismo. Entonces, en un país donde esto se ha abierto de tal manera, en un mundo globalizado, se convierte la libertad de expresión en una piedra y en un tema delicado para quienes no tienen interés en dar la información, en transparentar lo que están haciendo. Entonces, este es el clásico tema de Carla, la volvemos a traer. Ella dijo, esto me sabe a nepotismo, y porque le supo a nepotismo, la clausuraron, la castigaron, etcétera. Sí, pero eso lo podemos decir cualquiera de nosotros, y seguramente lo hemos dicho en otros momentos, y estamos expuestos. Entonces, para mí no es que estén protegiendo al diputado de Morena, están mandando un mensaje muy claro de cuiden lo que están diciendo, porque tenemos las herramientas y tenemos uñas para poderlo sancionar. Y ha ido avanzando, porque si bien antes era una idea desde una retórica oficial, ¿no? De yo tengo derecho de réplica, yo voy a demostrar cómo mienten mis opositores, y además dentro de los opositores pongo a la ciudadanía, a los periodistas que están en contra de mi opinión, y creo que desde ahí empieza toda una estrategia, pues yo llamaría muy perversa, no sé cómo lo consideres, Ricardo, porque la ciudadanía no es oposición, y entonces se crea ya toda esta idea de es oposición, y entonces ahora sí van a saber cuál es la verdad. Eso es el tema. Mira, yo creo que aquí el tema hay que remitirlo al punto que mencionó Claudia. La libertad de expresión es un derecho humano, es de los derechos fundamentales, por algo la Constitución lo contempla. Y por ejemplo, ha habido incluso un intento de cambiar, no sé, porque tiene mucho tiempo ya, por ejemplo, el artículo 1916 del Código Civil de la Federación. Es terrible. O sea, fue ese artículo te dice incluso que es castigable, por decirlo así, una opinión vertida públicamente o difundir hechos verdaderos o falsos. O sea, verdaderos o falsos. Si es que la persona sujeto del tema
se siente agraviada. Es decir, si yo me siento, además tan subjetivo, si yo me siento agraviada, aunque me estés diciendo la verdad, entonces yo te puedo demandar. Claro. Y me das daño moral. Pedir, o sea, hay daño moral. Justamente civil, el daño moral. Es el daño moral, pero implica el castigo que es económico. Es una responsabilidad civil. Te puedo quitar millones porque yo me sentí agraviada, aunque tengas razón y es cierto lo que estás diciendo. Ese artículo debe salir, es anticonstitucional. No les des ideas, ya estamos ahorita aquí. Digo, no les recuerdes del artículo. Es del Código Civil de la Ciudad de México. Pero, no, es federal. El federal. Es del Código Federal. Sí. Sí, también puede estar. Entonces, bueno, sí estamos como en una situación muy delicada. Pero, ¿de vulnerabilidad? De vulnerabilidad. Yo creo que es. ¿Qué implicaría no tener libertad de expresión o que la autocensura empiece a permear por todos estos riesgos que se puede correr al vertir una opinión o al decir una verdad o al exhibir corrupción, por ejemplo? Mira, la verdadera amenaza es que se acabaría la democracia. Y un gobierno que presume, desde sus orígenes, de ser luchadores sociales, de ser líderes universitarios, de ser gente de izquierda. De no represión, ¿no? De que mucho tiempo sus banderas fueron luchar contra la represión, contra los pocos espacios, contra el control policíaco. Hoy cambiaran la dinámica siendo gobierno y no entendieran que gracias a la libertad de expresión ellos pudieron llegar a donde están. Mira, desde el siglo pasado Giovanni Sartori decía que había que tener mucho cuidado de la tiranía de las mayorías. Hoy estamos viendo un fenómeno en donde por resultado de las elecciones un mismo partido tiene el control político de las dos cámaras, que inclusive pueden darle potestad a cambiar la Constitución. Han cambiado del 1 de septiembre para acá 78 de los 136 artículos. 78 de los 136. Y de alguna manera, lo que está pasando en el Poder Judicial, las denuncias que hay desde la academia y de la opinión pública de que la elección estuvo viciada por los acordeones, de que los juzgadores que lleguen tendrán que demostrar que efectivamente son independientes al partido en el gobierno y que se deben a la ciudadanía. Pero eso lo vamos a ver. La libertad de expresión en este momento es uno de los pocos reductos que tienen las minorías para defenderse de la tiranía de las mayorías que te imponen una ley, que te hacen una reforma constitucional, que te desaparece un órgano constitucional, que te quitan derechos como el acceso a la información y la rendición de cuentas, y que de alguna manera, ¿qué es lo único que le queda a la ciudadanía, a las minorías? La libertad de expresión. ¿Para qué? Para tratar de generar conciencia y de que a través de la vía democrática la opinión mayoritaria que se tiene en una elección se modifique en la que sigue. Pero si acabamos con la libertad de expresión, acabamos con la democracia. Y hablábamos de los espacios de esa libertad de expresión, los espacios jurídicos que se pueden ir acotando si es que no hay una auténtica autonomía o independencia de los poderes, ¿no? Esto es una parte, y del espacio físico-virtual, por ejemplo, medios de comunicación, medios privados, medios públicos, las redes sociales, ¿cómo están también conformándose? Porque ahorita comentabas, Claudia, sobre la importancia de las redes que fueron en donde además se comenzaron a expresar en el sexenio antepasado todas las grandes corruptelas, ¿no? La claro. Casa Blanca de Peña Nieto, fueron a través de las redes, porque aunque estaba Carmen Aristegui en MBS, realmente fue primero en sus plataformas, y se conformaron muchas plataformas importantes, Animal Político, Quinto Elemento Lab, en fin, las redes se comenzaron a hacer. Pero ahora también las redes, pues al final del día son estructuras privadas en donde con recursos económicos tú puedes agredir tu opinión. Ya decíamos hace rato, pues yo ya no leo lo que me ponen, ¿no? O bien pueden pagar
para crear todos estos bots o para tener a gente contratada para que desde el poder se replique lo que tú dices y puedas callar o incluso denostar a quien te critica. ¿Cómo ves también estos espacios? Es que las redes Ricardo sociales cambiaron la estructura social, definitivamente, y le dieron poder al ciudadano. O sea, empoderaron al ciudadano, pero nunca se consideró la posibilidad de que otra vez las oligarquías que tienen la capacidad económica, ya sea oligarquías incluso gubernamentales, porque también existen partidistas, existen son los que tienen los grandes recursos, nuestros recursos, ¿no? Exactamente. El recurso público. Simplemente a partir de eso puedan incidir en la opinión de la gente con una manipulación que pareciera ser orgánica, o sea, que pareciera ser natural, cuando la realidad es que en las redes sociales ya hay mucho trabajo de profesionales, e incluso hay sistemas como los bots, que poco se habla del tema, pero que son los que pues, nos agreden. Incluso tú que publicas también, igual que bueno, los cuatro publicamos, yo de plano no leo los comentarios porque sé que me están llegando de bots y que diga lo que diga me van a insultar. O sea, pero has pensado o han pensado, ay, ¿para qué? ¿Para qué decir? ¿Para qué me meto en esto? Sé que esto está mal, pero si lo digo, ¿y si me demandan? ¿Y si me quitan mi casa? O sea, ¿lo han pensado? La libertad de expresión, Elisa, no solamente se debe de basar en que el sistema jurídico te cree las estructuras. Hoy el artículo 6º y 7º de la Constitución lo establecen, hay jurisprudencia de la Corte, o sea, en teoría tendríamos las defensas institucionales, constitucionales, pero para el libre ejercicio de la libertad de expresión, lo dice cualquier experto en ello, debe estar exenta del temor de ejercerla. Si hay temor, si el gobierno, si el sistema político no la tutela, no la garantiza, como dice Claudia, y hay temor, entonces esa libertad de expresión se conculca, se limita, y muchas veces lo que se expresa no es libertad de expresión, sino se convierte solamente en propaganda política, porque la única que se permite es la que habla bien del gobierno, la que ensalza al gobierno, la que defiende a los funcionarios, que en lugar de someterse al tribunal de la opinión pública y decir, perdón, me equivoqué, se sienten embravecidos y luego son premiados, no nada más no son sancionados, sino premiados con otros cargos, porque finalmente estamos en una dinámica en donde la conculcación de la libertad de expresión va acabando con los espacios democráticos, va imponiendo ese control, ese orden autoritario, arbitrario, que puede llegar incluso a transformar un gobierno de democrático en totalitario. A ver, parece obvio, pero no lo es. Es que ahorita comentas algo. ¿La propaganda es libertad de expresión? No. Es propaganda. Es propaganda. Exacto. Es como la publicidad, esta es la propaganda oficial. Como la publicidad, ¿no? Nunca va a hablar mal de un producto. Exacto. Lo sabe muy bien, Ricardo. La comunicación es para ensalzar lo bueno de un producto, no para hablar de sus debilidades. Y la propaganda es para ensalzar el discurso oficialista, sí, ¿no? O sea, es la diferencia entre propaganda y publicidad, ¿no? La Sí. publicidad es comercial, la propaganda es para ideas, propuestas, proyectos, filosofías, doctrinas, ideologías y todo lo demás. Y la propaganda es distinta también a la propaganda es distinta también a la información oficial. Es decir, lo comento porque en esta estructura, por ejemplo, de conferencias de prensa, habría que distinguir entre la información que se da y la propaganda que se hace. Yo creo que es la intención con lo que se hace. O se hace, si es rendición de cuentas, bueno, es información. Exacto. Pero cuando ya llevan
la idea de generar una respuesta ciudadana es propaganda, total y absolutamente, y más cuando tú sabes que ese es el tema donde está la democracia de hoy, sí. en que todo hoy se ve con toda acción política se ve en cuanto al impacto que pueda tener en la siguiente elección, y entonces se convierte ya las actividades de gobierno, incluso la administración pública, pues en una esclava del proceso electoral. O sea, ya no se hace lo que se debe porque es lo que necesita la ciudadanía o lo que la sociedad demanda, sino se hace lo que va a generar más votos. Hay que quedar bien con el pueblo. Y ese es el problema en el que hoy estamos atorados, ¿no? La Suprema Corte señalaba, Elisa, que en este tema de libertad de expresión y de la opinión pública, el gobierno tiene una responsabilidad mucho más agravada que la de un ciudadano en sus expresiones. Entonces, la información del gobierno tendría que ser siempre cualificada con veracidad, que quiere decir información investigada y corroborada, y siempre atendiendo a generar un bien de orden público. Pero cuando desde una conferencia te cuentan cuántas mentiras dices en una conferencia, entonces estaríamos violentando ese derecho ciudadano de que la ciudadanía guíe sus próximas opiniones y expresiones en el voto en una información amañada, equivocada y a veces hasta malintencionada. Entonces, lo que tendríamos que esperar en esta nueva época del Poder Judicial es que la información que el gobierno le brinda a la ciudadanía, que no tenga estas características de veracidad, de confirmación, de seriedad y de siempre tratar no de dividir, sino de establecer orden público, bienestar público, tendría que ser llamados al orden. Porque entonces la diferencia que tenemos los ciudadanos es que no tenemos el micrófono diario, de que no tenemos a todos los periodistas para que nos estén preguntando, que no tenemos este tipo de mesas todos los días, y que tenemos nosotros en nuestros espacios periodísticos o en nuestras academias o en nuestras clases que ir poco a poco pues difundiendo. Bueno, y no tenemos distinta. A todo el poder del Estado atrás, ¿no? Porque también un sistema presidencialista, ¿no?, que ha acumulado este poder, tiene al partido, a legisladores, a jueces, a fiscales. A fiscales, sí, claro, y al ejército, porque hablabas de la seguridad pública hace un momento, Raúl, y hay que recordar que ahora ya la seguridad pública depende de los militares, es militar. Ya es militar, ¿no? Y ya tienes también al poder militar detrás. Del poder ejecutivo, pero ya de manera formal, ¿no? Y todos dependen del poder ejecutivo. Lo que es muy preocupante desde el punto de vista es que el gobierno tiene una concentración de la información en las mañaneras. Y en las mañaneras igual de no están a la gente que no está con ellos y los clasifican o nos clasifican como neoliberales, como oposición, sin que nosotros tengamos la posibilidad de decir, oye, no, yo simplemente estoy ejerciendo mi derecho a opinar. Es lo único que estoy haciendo. Ni soy tu opositora, ni soy neoliberal. Si me explico, estamos como clasificados. Y por otro lado, otra cuestión que es muy preocupante es que, por ejemplo, en el sexenio pasado estaba la de las mentiras, y entonces tergiversaban lo que decíamos. Por ejemplo, me invitaron a una... ¿Te tocó? ¿Estuviste en la... Sí, claro. Ahí mencionada en la mañanera. Puse mi réplica y está en proceso la réplica. Creo que todos, ¿verdad? Mi derecho a réplica, sí. Bueno, pero ustedes con unos cargos más. Yo como una ciudadana que invitaron a un medio. ¿Y qué? Yo hablé de la barra mexicana de abogados. Pero no era presidenta ya. Es más, ya había renunciado a la barra. Hablábamos sobre la ley que iba a entrar en vigor sobre las rentas, que se iban a hacer, me decía Juan Pablo, se llama Pérez Díaz, que si iban a privatizar, a estatizar las propiedades privadas. Dije, yo no tengo esa información.
Yo no tengo, ni lo he leído, ni sé de qué me hablas. Pero en caso de que sí, pues sí se estaría atentando en contra del artículo tal de la Constitución. Sí. Y entonces sale esta mujer de las mentiras a decir que yo dije todo lo que no dije. Uy. Y entonces, claro, pues se me fueron encima. Pero además empiezan a replicar en todas las redes que tú dijiste eso cuando habías dicho lo contrario. Yo dije exactamente lo contrario. Dije, no tengo esa información. A mí me sucedió en una ocasión, no ahí, pero invité en una ocasión a mi espacio al senador Fernández Noroña. Y él dijo, perdón, te escuché mal, o sea, mencioné algo. Pero nada más cortaron la parte donde él me dice algo y yo le dije, no es así. Perdón, escuché mal. Pero cortan lo que no. En fin, es un tema muy complicado. El poder político contra un ciudadano. Porque están utilizando el poder político, todas las estructuras y a todas las personas. Sí, yo creo que quisiera dejar pasar una pregunta, una inquietud que traigo. ¿Cómo van a ser ahora las campañas electorales cuando cambiamos ya de una era que antes era con base a propuestas? Sí. Y siempre supuestamente, aunque no fuera así, terminaba ganando el que tenía las mejores propuestas. Hoy el marketing político se ha hecho en base al debilitamiento del opositor, a las denuncias, a exhibirlo, a sacar su vida, incluso a denostarlo. O sea, ¿y quién gana? El que está menos dañado, es como en el box, ¿no? Ajá. El que queda vivo, golpeado, pero vivo. Y ahora, en ese contexto, ¿cómo se van a llevar a cabo las campañas electorales? Va a haber denuncias diarias por cada cosa. ¿Quién va a tener el control? Pues quien tenga la influencia sobre el Poder Judicial. O sea, ahí es donde va a estar realmente en juego nuestra democracia. Si esto no lo resolvemos antes de la próxima elección, y hay que ver cómo viene la reforma electoral, porque este tema va a ser fundamental, el de las expresiones. La libertad de expresión. Porque todas las campañas hoy se basan exactamente en exhibir al adversario. No hay otro tema. O crearle una campaña inventada, muchas veces. Sí, pero otra vez, ¿quién va a...? Aunque sea así, Raúl, el tema es quién, o sea, quién va a tener el control, el beneficio lo va a tener quien tenga influencia en el ámbito judicial para poder demandar y hacer que sus opositores no tengan acceso o sean como... Fíjate, ahorita que comentaba Raúl sobre Televisa Leaks, ¿no? Es impresionante lo que se ha hecho y sin embargo, pues también queda totalmente diluido. Es impresionante lo que no se ha hecho. Lo que no se ha hecho contra eso. Exactamente. Es decir, han acabado con reputaciones, con candidaturas o han exaltado otras y a través de mentiras, de manipulación. Impresionante. Y no ha sucedido nada en ese tema, ¿eh? Para empezar, muy pocos, perdón, y lo voy a decir, muy pocos periodistas, comunicadores lo comentamos. Sí. Para empezar, ¿no? Sí. Porque... nuevamente, volvemos a este círculo de la situación que estamos viviendo muy complicada. El temor, la represión, la autocensura. No hay libertad cuando existe el temor de poder expresar lo que dices. Y lo que dijiste, ¿para qué lo digo? Tienes razón, ¿lo haré o no lo haré? Todos hemos decidido de hacerlo, ¿no? Los que estamos aquí, por eso estamos aquí. Pero sí hay un momento en que te lo cuestionas. Vamos a continuar con nuestra charla en un segundo programa, pero me gustaría nada más en esto que hemos comentado, los ángulos que hemos tocado en libertad de expresión en riesgo como pregunta, ¿con qué se van antes de continuar en un segundo momento en esta charla, en esta plática? Una breve conclusión, Raúl. La frase con la que empecé, Lisa, que la ciudadanía que nos ve entienda que la libertad de expresión es consubstancial a la democracia.
Si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Sí, yo me quedo con la inquietud de que debemos hacer todo lo posible por poder hacer análisis real, jurídico, constitucional, remitiéndonos a los derechos constitucionales para poder generar un contexto en el cual la libertad de expresión se maneje como un derecho humano y la libertad supuesta que tienen de expresarse los desde el ámbito oficial, pues se considera como un ejercicio de poder, ¿no? O sea, y yo me quedo con el, pues sí, miedo de qué va a pasar con todas estas leyes hechas de alguna manera al vapor, de alguna manera sin considerar las consecuencias que son contrarias a la misma Constitución, pero que ya son parte de la Constitución, y como esta ley de telecomunicaciones y como muchas otras leyes que contradicen o que afectan los derechos humanos y que todavía no sabemos qué va a pasar, porque están recién salidas del horno y estamos con mucho temor los abogados, los juristas en general, de cómo van a resolver, y la nueva Suprema Corte de Justicia, estos galimatías que se vienen. Ahorita que mencionas lo de cómo se resolvió al vapor, una de las legisladoras del oficialismo decía, pues no, claro, porque no les dio tiempo de leerla. Pues vean la inteligencia artificial. Y dice, claro. GPT, que con decía la inteligencia artificial, ella buscó que decía la iniciativa y así la aprobaron. Y bueno, no sé si ha tenido oportunidad de leer algunas de las partes ya a detalle, pero creo que son temas muy delicados, ¿no? Muy delicados. Así es. Nos quedamos ahorita con estas ideas y te convoco, Claudia, para que podamos seguir la charla y analizar también desde otros ángulos libertad de expresión en riesgo. ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.